Financiar la crisis, etapas del caso argentino, tercera parte. Quinta etapa, la década de la convertibilidad. 1991-2000. Antecedentes. Se dice que al final de los 80 se encuentra a la sociedad argentina contemplando las cadenas internacionales de noticias, ahora disponibles en muchísimos hogares. Se observaban desoladoras imágenes de muchedumbres hambrientas, pugnando por un paquete de arroz al pie de un vagón de ferrocarril. El imaginario granero del mundo se desvanecía, y no solo por lo que mostraba CNN. La Argentina era devorada por las llamas de la hiperinflación ante el estupor de propios y extraños. Con la llegada del nuevo gobierno, que había prometido en la campaña electoral reactivar la producción y aumentar los salarios, pareció haber algo de alivio. Pero el Estado Nacional estaba en bancarrota, carecía de fuentes genuinas de financiamiento y pronto recrudeció el fenómeno inflacionario. El gobierno de Menem intentó, en su primera etapa, estabilizar los precios internos mediante la reducción del desequilibrio externo y fiscal, algo similar a los planes de ajuste del pasado, aunque ahora en el marco de una economía de libre mercado. Incluyó subas en las tarifas públicas y combustibles, y una fuerte devaluación del austral. Durante la breve gestión de los ministros Roy y Rapanelli, se sancionaron dos leyes fundamentales para lo que estaba por venir, la de reforma del Estado y la de emergencia económica. Mediante estas, se promovía la reforma administrativa del Estado. Se autorizaba la privatización de las empresas públicas y la venta de inmuebles. Se suspendían los subsidios y subvenciones del Estado Nacional. Se eliminaba la ley de compra nacional. Se liberaba el ingreso de inversiones extranjeras. Se autorizaba la modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Caracterización del periodo. Marco internacional. En los años 90 se intensificó el proceso globalizador, con el fin especial en el ámbito de las finanzas y el comercio. Se manifestaba un proceso de apertura hacia los países de la periferia, que en 1996 recibieron en su conjunto $200.000 millones en inversiones externas. Se produce la apertura gradual de la economía china hacia políticas de libre mercado, hecho de sustancial importancia por tratarse de un país de más de 1.200 millones de habitantes. Se concretó asimismo el derrumbe definitivo del bloque soviético, con la desaparición jurídica de la URSS y la caída del muro de Berlín. Estos sucesos reforzaron en el campo político lo que desde hacía tiempo venía tomando cuerpo en el ámbito intelectual. La caída de las economías centralizadas alimentó el desprestigio de las economías de mercado con más o menos fuerte regulación estatal. Marco político interno. Así como en 1983 el mandato popular recibido por Alfonsín era eminentemente institucional, el otorgado a Menem 6 años después era eminentemente económico. Había que sacar al país de la hiperinflación. Menem asumió el gobierno en julio de 1989, 6 meses antes de lo que marcaba el calendario electoral. Los primeros pasos de su gestión fueron algo vacilantes, dejando la sensación de que no existía un plan predefinido. La inflación era persistente, las expectativas empresarias eran cautelosas, salieron a la luz algunos preocupantes casos de corrupción y hubo un alzamiento militar que dejó un saldo de 13 muertos. A partir del lanzamiento de la convertibilidad, ya con Domingo Cavallo como ministro de Economía, el cuarto de una gestión que llevaba apenas 1 año y medio, cambió el panorama. El plan de convertibilidad. Postulados teóricos y evidencia empírica. Aunque caracterizado muchas veces como plan liberal, desde un punto de vista teórico la convertibilidad argentina no fue tal cosa. El objetivo último de la estabilidad de precios se obtuvo mediante la fijación del tipo de cambio en una paridad inmutable, y no mediante políticas monetarias restrictivas. Por el contrario, la expansión monetaria se ató al crecimiento de las reservas del BCRA, que se incrementaron notoriamente. En el periodo, la convertibilidad se reforzó con la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, que lo convirtió en un organismo independiente y limitó su discrecionalidad para financiar al sector público y para actuar como prestamista de última instancia del sistema financiero. El banco llevó a cabo una política monetaria pasiva, manteniendo algunos mecanismos para regular la liquidez en el corto plazo, como las operaciones de mercado abierto a las que se hizo referencia.
A raíz de este aumento de la demanda, se produjo un crecimiento explosivo de las importaciones y una suba de precios generalizada para los bienes no transables. El consumo y la inversión crecieron casi 50% entre 1991 y 1994, pero la balanza comercial, que en 1990 había sido superavitaria en $8.200 millones, arrojó un déficit de $5.700 millones en 1994. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.